¿Por qué una ciudad levantada sobre colinas antiguas depende de este hilo de acero moderno? La respuesta se encuentra cruzando el estuario del Tajo, bajo la mirada del santuario de Cristo Rey. Desde esta elevación en Almada, la inmensa geografía urbana revela cómo el agua marca cada frontera. Aquí comienza la verdadera historia de la capital portuguesa. El centro del poder político y comercial se asienta directamente frente al agua en la Plaza del Comercio. En 1755, un terremoto masivo destruyó casi por completo el trazado original. La reconstrucción transformó el terreno en un enorme espacio rectangular, coronado por el arco de la Rúa Augusta y vigilado por la estatua ecuestre del rey José I. Hoy, los edificios de fachadas amarillas y pórticos simétricos marcan el principal punto de entrada a las calles comerciales. Durante siglos, los monarcas financiaron expediciones desde estos mismos muelles, recibiendo especias y oro que pagaron la expansión urbana. El diseño cuadriculado de las vías que nacen bajo el Gran Arco facilita el tránsito de miles de personas a diario. Durante las noches de invierno, la instalación de luces festivas y mercados temporales cambia la dinámica del lugar, atrayendo a multitudes que se congregan sobre los adoquines centenarios frente al río. Mucho antes de la reconstrucción del centro, las defensas de la urbe dependían de la colina más alta. El castillo de San Jorge domina el paisaje desde el siglo XI. Sus muros de piedra fueron cuartel militar, residencia real y el último refugio durante los asedios que formaron el país. Las torres almenadas mantienen su estructura original, ofreciendo un punto de control estratégico sobre el estuario. Con la luz del atardecer, la fortaleza proyecta largas sombras sobre los tejados de terracota que descienden por las laderas. Es el núcleo histórico que resistió los peores desastres naturales. Caminar por sus murallas rodeadas de árboles permite recorrer siglos de historia militar y entender la topografía defensiva de Portugal. Justo debajo del castillo se extiende Alfama, el barrio más antiguo de la capital. Al estar asentado sobre roca firme, sobrevivió intacto al gran terremoto, conservando su trazado original de origen islámico. Sus callejones estrechos y escalinatas empinadas forman un laberinto denso de fachadas coloridas. A medida que cae la noche, la iluminación urbana revela la escala de este distrito residencial, donde la vida cotidiana transcurre a pocos metros de los grandes barcos que navegan el puerto.
Entre la densa cuadrícula de tejados rojos destaca la enorme fachada blanca de la iglesia de San Vicente de Fora. Este complejo monástico del siglo XVII es uno de los edificios religiosos más importantes, marcando el perfil del distrito con sus dos torres campanario simétricas. A escasa distancia se levanta la inmensa cúpula del Panteón Nacional. Originalmente concebido como una iglesia en el siglo XVI, su construcción tardó casi 300 años en completarse. Hoy alberga las tumbas de presidentes, escritores y artistas fundamentales de la cultura portuguesa. La estructura de mármol blanco resalta contra el azul del agua, sirviendo como punto de referencia visual tanto para los habitantes de las colinas como para los marineros que regresan del Atlántico. Lejos de las colinas centrales, el barrio de Belém alberga la mayor obra maestra del estilo manuelino. El monasterio de los Jerónimos fue construido en el siglo XVI y financiado directamente con las inmensas riquezas traídas por las expediciones marítimas. Su larga fachada de piedra caliza presenta detalles arquitectónicos tallados a mano que incorporan cuerdas, corales y motivos navales, celebrando el dominio portugués de las rutas oceánicas. El complejo abarca extensos jardines geométricos y fuentes monumentales que conectan el recinto religioso con el espacio público. Los monjes de la Orden de San Jerónimo rezaban aquí por los navegantes antes de que éstos partieran hacia lo desconocido. Hoy, el monasterio mantiene su estatus como patrimonio de la humanidad, atrayendo a miles de personas que recorren sus claustros abovedados y la Plaza del Imperio. En la misma orilla se alza el Monumento a los Descubrimientos. Esta enorme estructura de hormigón tiene forma de carabela y rinde homenaje a los exploradores, cartógrafos y monarcas del siglo XV. 33 figuras históricas miran hacia el horizonte acuático. Liderando la proa de piedra se encuentra el infante Enrique el Navegante. Inaugurado definitivamente en la década de 1960, el monumento ancla la identidad nacional a su pasado marítimo, dominando el paseo ribereño justo donde los grandes galeones iniciaban sus travesías intercontinentales. A pocos metros sobre las aguas del estuario se erige la Torre de Belén. Construida hace 500 años, servía simultáneamente como fortaleza defensiva y como faro ceremonial. Sus potentes cañones protegían la entrada al puerto comercial, mientras que sus muros tallados eran la última imagen de tierra firme que veían los navegantes portugueses al zarpar, y la primera al regresar con éxito.
Originalmente, la estructura estaba completamente rodeada por el agua, pero el desplazamiento de la orilla a lo largo de los siglos la ha conectado casi por completo con la ribera actual. Sus garitas de vigilancia de influencia morisca y los escudos tallados en la piedra calcárea reflejan el intenso intercambio cultural de la época. Hoy es el símbolo arquitectónico definitivo del litoral lisboeta. Con los cambios de luz al final del día, la piedra blanca de la torre adquiere tonos dorados. Nombrada Patrimonio de la Humanidad, ya no vigila flotas armadas, sino el constante tránsito de veleros y embarcaciones recreativas que navegan la ancha desembocadura del río, manteniendo viva la relación de la ciudad con las mareas. Las sombras nocturnas resaltan la textura de sus muros erosionados por el viento constante del Atlántico. La silueta de la torre contra el cielo oscuro recuerda que, durante muchas generaciones, el éxito económico y la supervivencia de Portugal dependían exclusivamente de controlar este estrecho paso de agua salada hacia el océano abierto. Hacia el interior, el paisaje urbano se abre en el Parque Eduardo VII. Este vasto corredor verde desciende por la pendiente, ofreciendo una de las perspectivas más despejadas del centro. Sus enormes setos geométricos guían la vista directamente hacia el valle histórico y el agua. En la base del parque gira el denso tráfico de la Plaza Marqués de Pombal. El monumento central rinde tributo al estadista que lideró la reconstrucción sistemática de las calles tras la catástrofe sísmica, sentando las bases de la planificación urbana moderna en la península. Entre los barrios residenciales destaca la Basílica da Estrella. Su enorme cúpula de piedra blanca y sus torres gemelas dominan el horizonte del occidente urbano. Hacia el este, el Parque de las Naciones muestra el rostro contemporáneo del país. Construido para la Exposición Mundial de 1998, este distrito transformó una antigua zona industrial en un amplio centro de arquitectura moderna y paseos peatonales. La estructura más prominente es la Torre Vasco da Gama, el edificio más alto de Lisboa, anclado junto al muelle. Desde aquí parte el inmenso puente Vasco da Gama. Con más de 12 kilómetros de longitud, esta obra de ingeniería civil atraviesa la amplitud del estuario, aliviando el tráfico del puente central y conectando las redes de transporte europeas. Al final, el hilo de acero vuelve al agua. El río Tajo sigue siendo la verdadera avenida que da vida
y futuro a Lisboa.